Queridos hermanos, debo confesarles en esta mañana que en lo personal el testimonio de la Madre Teresa de Calcuta siempre me ha impresionado. Algunas de las cosas que me motivan de su testimonio son su disponibilidad para descubrir el plan de Dios en su vida, su generosidad para entregarse totalmente al servicio de los pobres, de los enfermos y de todos los necesitados, y sobre todo también aquella actitud radical de amor para no detenerse en medio de las pruebas y de las dificultades que experimentó en su vocación. Esas son algunas de las cosas que a mí en lo personal me marcan de su testimonio. Y la pregunta de dónde sacaba fuerzas para poder vivir todo esto, de dónde era la fuente, dónde provenía todo ese amor para entregarse de tal forma a sus labores, bueno, pues la respuesta la vamos a encontrar hoy en la primera lectura. Sin lugar a duda, hermanos, de Cristo, de ese encuentro íntimo, vivo, personal con Jesús Eucaristía. Voy a leer solamente un extracto de la primera carta de San Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 10, en donde vamos a encontrar esta respuesta. Dice así: Queridos hijos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El amor que Dios nos tiene se ha manifestado en que envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y nos envió a su Hijo como víctima de expiación por nuestros pecados. Palabra de Dios. Hermanos, ahí está la respuesta. Por supuesto que el Señor nos invita siempre a vivir en el amor verdadero, pero el amor verdadero, proviene de Dios, ya que Dios es la fuente misma del amor. Él es amor, Él se entrega, Él nos llena, Él nos fortalece, Él nos renueva por dentro. Me encanta esta definición de amor que encontramos en esta primera carta de San Juan. El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado, sino en que Él nos amó primero. Ahí está, hermanos, la clave. Esto nos debe llevar a descubrir que Dios está totalmente enamorado por nosotros, está totalmente dispuesto a regalarnos todo porque seamos felices. Ya nos lo regaló todo, su vida, su entrega en la cruz fue todo lo que nos ha dado para que podamos encontrar ese acceso a la vida eterna. Y bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Cuál es la consecuencia de vivir en ese amor que Dios nos da? Pues sin lugar a duda que viviremos en el servicio a los demás. Cuando hemos experimentado el amor de Dios, cuando nos hemos llenado de ese amor de Dios, pues la consecuencia es compartirlo, donarnos a los demás, tener esa preocupación por las necesidades de nuestros hermanos. También hoy en el Evangelio que escucharemos vamos a descubrir esa preocupación de Dios por nosotros, porque vamos a leer la multiplicación de los panes que Jesús realizó porque sintió compasión de la gente que lo seguía, que estaba ahí escuchándolo, y dice el texto que eran más de 5,000 personas. Cuando Jesús le dice a sus discípulos que ellos le dieran de comer a toda la gente, pues ellos, claro, angustiados, se preguntaban cómo podrían hacerlo si no traían dinero. Pero Jesús les preguntó qué es lo que tenían, y ellos pusieron sus 5 panes y sus 2 pescados. Y únicamente con esto Jesús obró el milagro y le dio a comer a toda esa gente, y todavía sobraron 12 canastos llenos. Así que la pregunta con la que yo titulo mi reflexión del día de hoy: ¿qué es lo que necesita Dios para obrar los milagros? Nuestra generosidad, hermanos, nuestra fe, que nosotros le donemos nuestras capacidades, nuestros talentos, que al final vienen de Él nos los ha dado, pero Él los necesita. La generosidad de vida es importantísima, vivirla todos los días, que tengamos un corazón generoso, un corazón dispuesto, un corazón disponible para el Señor. Debemos reconocer que la ambición y la avaricia lastiman, dividen, mientras que el amor congrega, une, sana, construye. Aquellos discípulos en su interior y había esa angustia, y le preguntaron, bueno, ¿cómo podremos alimentar a toda esta gente? Pues solo tenían unos pocos panes, unos pocos pescados, pero ellos lo pensaban en categorías humanas, en sus categorías incomprensibles a los ojos de Dios, y también lo que Dios les pedía para ellos era incomprensible, pero tenían que dar ese paso en fe. Jesús los invita a poner todo lo que tienen, sea poco o sea mucho, y así Él multiplica lo que tienen para los demás. Así también cada uno de nosotros, hermanos, debemos poner todos los dones que Dios nos ha dado al servicio de los demás. No debemos solamente intentar acaparar o acumular, al contrario,
contrario, donarnos, ser generosos. Y esto lo aplico tanto para los dones que Dios nos ha dado, pero también para las cosas materiales. Jesús nos invita a compartir lo que tenemos con nuestros hermanos, a no acumular desmedidamente nuestros bienes, sino a compartirlos, ya que únicamente compartiéndolos es como se obra el milagro de la multiplicación y es como se obrarán los milagros en nuestra vida. Debemos rescatar ese valor de la fraternidad, de la solidaridad, del compartir lo que somos y lo que tenemos. Dios, por el amor que nos tiene, Él se ha dado en su totalidad. Qué bella definición de amor. En esto consiste el amor, en que Él se nos ha entregado primero y entregó a su Hijo como víctima de expiación por nuestros pecados, para salvarnos, para darnos la vida eterna. Así que si seguimos todavía preguntándonos de dónde sacaba la Madre Teresa de Calcuta ese amor, esas fuerzas, esa energía y esa generosidad para darse a los demás, pues la respuesta está en el encuentro con el amor de Dios. Ese amor de Dios que la llenaba, que la desbordaba y que la hacía darse por completo a los demás. Supo donar totalmente sus 5 panes y sus 2 pescados. No se reservó nada para sí, los entregó todo para los pobres, para los enfermos, y así Dios, el Señor Jesús, multiplicó sus dones, sus talentos. Así que pues esto nos invita a ser generosos, hermanos. ¿Qué tan generosos queremos ser con esas capacidades que Dios nos ha dado? ¿Qué tan generosos somos con nuestra vida, con lo que tenemos, con los dones, los talentos que Dios nos ha regalado? Así que ánimo, ¿quieres que Jesús obre el milagro en tu vida? Sé generoso, dónate totalmente y Él lo multiplicará. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que tengan todos un excelente día. Los encomiendo y les pido que me encomienden.